Ya tienen como un diagnóstico, pero hay varias enfermedades que cuando empieza uno a hacer diferenciales debe tener en cuenta y las vamos a revisar. Y adicional a eso, pues vamos a ver algunas condiciones de manejo para tratar de reducir el impacto de ese tipo de presentaciones. Empezando a tratar de definir qué es muerte súbita, pues básicamente tenemos que partir por comentar que la muerte súbita es cualquier condición patológica en la cual los bovinos aparecen muertos de manera repentina, o sea, no demuestran un cuadro clínico previo, y si demuestran un cuadro clínico previo o una enfermedad, el curso de esa enfermedad es muy corta. Sí, estamos hablando que son animales que se están muriendo más o menos en 24 horas después de presentar ese cuadro clínico. Cuando hablamos de que no hay cambios en el animal, nos referimos tanto a que no hay cambios desde el punto de vista patológico, o sea, no hay presentación de sintomatología o de signología, que es el término que utilizamos en los animales, pero tampoco observamos cambios en las condiciones corporales del animal o en el comportamiento del animal. Entonces, por eso se llama repentino, ¿sí? O sea, es de un momento a otro que el animal aparece muerto. Hay que tener en cuenta también que este tipo de enfermedad generalmente se asocia a sistemas de producción extensivos y los trabajadores y o empleados de finca e inclusive los propietarios de finca no hace observación permanente de los animales. A veces lo hacen solamente una vez al día, a veces lo hacen cada 48 horas y entonces también pueden encontrar animales muertos precisamente por esos tiempos que pasan entre una observación y otra, pero eso también se denomina muerte súbita. Existen algunos factores predisponentes para ese tipo de mortalidades. Básicamente hay que tener en cuenta que es muy común en animales que se encuentran en sistemas extensivos. Esto se refiere a animales que están pastoreando en grandes extensiones de tierra. Adicional a eso, se considera que el síndrome de muerte súbita o el cuadro de muerte súbita es un cuadro muy común para todos los países del trópico y se ha asociado a algunas características del suelo. Generalmente se habla que estos países tropicales tienen suelos con pHs ácidos, que generalmente son bajos en contenidos de fósforo y que con mucha frecuencia tienen unas altas saturaciones de aluminio y que ese aluminio además es intercambiable. Entonces, estas condiciones de suelos pobres en nutrientes y que además tienen esa capacidad de liberar el aluminio de manera muy fácil, representan un cuadro desencadenante porque los animales que se alimentan únicamente del pasto disponible en los potreros van a estar de manera permanente con deficiencias minerales, no solamente por la pobreza del suelo, sino porque el hecho de que se presente un elemento como el aluminio hace que el intercambio de nutrientes entre el suelo y el pasto y el animal no sea correcta. Entonces, si estos animales están en pastoreo permanente, lo que se espera también es que de manera permanente tengan deficiencias de diferentes minerales, tanto macros como micros. Adicional a eso, como el curso es tan rápido de la enfermedad, no se observan lesiones ni macroscópicas, o sea, lesiones evidentes a la vista, ni se observan lesiones microscópicas. Eso quiere decir que si yo tomo tejidos histopatológicos, por ejemplo,
después de una necropsia para revisar células a nivel de laboratorio, es muy probable que no encuentre nada aparte de los cambios post-mortem. Entonces, la confirmación de este tipo de enfermedades no solamente depende de esas lesiones macro, microscópicas que realmente no se pueden ver mucho, sino que deben ir asociados a varios ítems. Por un lado, debemos tener muy en cuenta las observaciones de los trabajadores y los propietarios. Generalmente conversar con ellos nos permite hacernos una idea de qué está pasando en la finca, porque obviamente no vamos a hacer preguntas puntuales, sino simplemente vamos a escuchar el punto de vista de estas personas sobre los causantes de esa muerte que ellos encontraron. Es de tener muy en cuenta que estos cuadros de muerte súbita, independiente de cuál es la causa, generalmente van acompañados de incoordinación motriz, o sea, el personal lo que puede observar de manera inicial es que los animales les cuesta trabajo caminar o se tambalean al caminar o de repente tienen un caminar errante, como que si estuvieran desubicados, y adicional a eso que terminan en parálisis, ¿sí? O sea, los animales terminan en el piso, no se pueden levantar y terminan muriéndose. Estas observaciones de trabajadores y propietarios debemos sumarlas a exámenes de laboratorio si logramos encontrar los animales recién muertos o aún en proceso de deceso, en ese proceso de moribundo, por decirlo de alguna manera, podemos tomar muestras de sangre que nos permitan hacer químicas o que nos permitan hacer hemogramas o que inclusive podamos utilizar para cultivo para ver si encontramos algún agente en especial. Adicional a eso, generalmente se recomienda que cualquier animal que se encuentre muerto sin una razón aparente o por muerte súbita debe ser sometido a una necropsia y dependiendo de las lesiones que encontremos macroscópicas de la necropsia, enviar muestras para histopatología. En el caso de las necropsias, es importante tener en cuenta que si existe alguna duda de la presencia de anthrax, que ya vamos a ver un poquito más la enfermedad, no se recomienda que los animales se abran, porque una de las características del anthrax es que es sensible al oxígeno. Entonces, una vez que abren el animal y que la bacteria entra en contacto con el oxígeno, se convierte en espora. Y esa espora contamina el predio o el lugar donde el animal está. Entonces, no se recomienda la necropsia. Al contrario, se recomienda hacer un hoyo en ese mismo sitio, enterrarlo, asegurándose de que haya por lo menos 50 centímetros desde la superficie hasta el punto donde está el animal, inclusive encalarlo. En algunos sitios recomiendan ponerle bolsas en la cabeza a los animales para que no haya eliminación de secreciones, pero básicamente no abrirla para evitar la contaminación. Adicional, anthrax es una enfermedad que se puede transmitir a las personas. Existe el riesgo de inhalación de toxinas, lo que puede terminar en una enfermedad grave para la gente, o de manera muy sutil, por el hecho de entrar en contacto con las bacterias, pueden generarse unas úlceras, úlceras negras que son muy características de anthrax y obviamente van a requerir tratamiento para recuperación. Entonces, en ese caso de la necropsia, tener en cuenta eso, que si existe algún indicio de anthrax, preferible y no hacerlo, o hacerlo con todas las precauciones del caso. Adicional a eso, debemos sumarle la evidencia epidemiológica. Esto básicamente se basa en tener en cuenta cuántos animales están enfermando o muriendo, qué características tienen estos animales. Son animales viejos, son machos, son hembras, son terneros, son animales al destete. Tener en cuenta cuál es el patrón demográfico y adicional a eso, tener en cuenta las condiciones climáticas y ambientales. Estos cuadros de muerte súbita generalmente están muy relacionados con épocas del año donde hay sequías muy fuertes, donde hay ausencia de alimento, o en condiciones contrarias de mucha lluvia y donde hay suelos que tienden a inundarse, donde el agua cuesta trabajo que drene. Entonces son como los dos extremos donde generalmente se presentan los cuadros de muerte súbita.
Generalmente la muerte súbita se relaciona a diferentes condiciones. Tenemos condiciones infecciosas. Cuando hablamos de condiciones infecciosas, nos referimos a que hay un agente patógeno que está desencadenando la muerte. Estos agentes pueden ser virus, pueden ser bacterias o pueden ser parásitos, ¿sí? Cualquiera de ellos. Básicamente dentro de estos agentes infecciosos, consideramos muerte súbita la rabia paralítica, el carbón bacteridiano, que es el antrax, la fiebre de garrapatas, que se refiere a los hemoparásitos, y el carbón sintomático, que se refiere a Clostridium, que era lo que don Leonardo comentaba, habían relacionado los cuadros de muerte súbita en Nicaragua y que vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. Tenemos unas causas metabólicas. Estas causas metabólicas son las que están relacionadas directamente con los disturbios minerales. Lo que son macrominerales, calcio, fósforo, magnesio, se convierten en condiciones o como en los minerales más importantes que pueden desencadenar muerte súbita. Y no solamente eso, sino que sobre todo las deficiencias de fósforo, por un lado teniendo en cuenta que hablamos de que estos suelos tropicales son bajos en fósforo. Si no tenemos suplementación y la vaca o los animales entran en una deficiencia de fósforo, fisiológicamente van a tratar de encontrar una fuente que les supla esa necesidad de fósforo. Y generalmente eso hace que los animales entren en un cuadro de pica o malacia, que es cuando los animales empiezan a comer cosas que no hacen parte de su naturalidad, ¿sí? O sea, los animales bovinos, las vacas, los toros, ovejas, cabras, que son rumiantes, acostumbran a consumir material vegetativo, ¿no? Forrajes, maíz, sorgo, aunque el maíz y el sorgo lo damos nosotros como parte del manejo, pero ellos comen vegetales. Cuando entran en estas deficiencias de fósforo y empiezan a buscar cómo suplementarlo, entonces empiezan a comer huesos, piedras, plásticos, cabullas viejas, o sea, cualquier cosa inorgánica que ellos relacionen que les puede dar una fuente de mineral. Entonces hay que tener en cuenta que también pueden ser desencadenantes de otras enfermedades. Adicional a eso están las intoxicaciones. Con las intoxicaciones generalmente hablamos de las plantas tóxicas. Esas básicamente son malezas. Los animales no se las comen porque generalmente son fibrosas y no tienen un sabor agradable para ellos. Sin embargo, cuando estamos en estas condiciones extremas de verano, donde el animal está tratando de ramonear el último residuo que queda de pasto en el suelo, termina por accidente consumiendo este tipo de plantas. Este tipo de plantas tienen la característica de que producen alteraciones cardíacas y pulmonares y por eso pueden terminar en muerte. Pero hay dos condiciones interesantes que no debemos olvidar y que son generadas por los pastos que como tal nosotros damos al animal, que son las intoxicaciones por nitratos y nitritos y por componentes cianogénicos. Estos generalmente se presentan cuando los animales empiezan a pastorear las praderas muy tiernas, cuando estamos saliendo de una época de verano fuerte y empieza a llover, que salen los rebrotes del pasto. Las raíces de esos rebrotes tienden a tener concentraciones altas de nitrógeno. Y al consumir el animal esos rebrotes, entonces entran en una intoxicación por nitratos y por nitritos e inclusive por cianogénicos. Entonces también debemos tener en cuenta porque eso ya es una condición, aunque es una intoxicación, es una condición de manejo más que de un consumo de un tóxico como tal. Dentro de las intoxicaciones también vemos el botulismo. El botulismo hace parte de las enfermedades generadas por los Clostridium, sin embargo se considera una intoxicación porque el animal consume la toxina del botulismo preformada. O sea, lo que enferma al animal, en el caso específico del botulismo, no es la bacteria como tal, sino que es la toxina del Clostridium botulinum que el animal consume. También se considera muerte súbita las reacciones de hipersensibilidad. Sin embargo, de esas reacciones de hipersensibilidad no vamos a hablar porque
Las reacciones de hipersensibilidad generalmente son desencadenadas por un medicamento, por una vacuna o por algún manejo que haga que el animal entre en un proceso de alergia básicamente. Y sabemos que el animal está entrando en shock respiratorio precisamente por ese problema. Entonces no vamos a tocar las reacciones de hipersensibilidad como causantes de muerte súbita. Pero sí es bueno que ustedes sepan que cabe la posibilidad. Entonces, entrando un poco más en la parte de las enfermedades, entramos hablando de rabia paralítica. Esa rabia paralítica es una enfermedad aguda mortal. Aguda mortal significa que es de presentación rápida y que siempre termina en muerte. Y es una enfermedad que ataca directamente el sistema nervioso central. De hecho, el virus de la rabia ingresa al cuerpo a través de una herida, a través de una mordedura, que puede ser generada por cualquier animal de sangre caliente. Todos los animales de sangre caliente son sensibles a la rabia. Y aunque son animales que no consideramos agresivos, los perros, los mapaches, eh, eh, las zarigüeyas, pensando en animales silvestres, ellos no tienden a morder a una vaca, pues no lo hacen, pero bajo el efecto del virus rábico pueden llegar en algún momento a tratar de atacarla en una respuesta de defensa. Y si llegaran a morderla y tienen el virus rábico, el virus tiene la capacidad de unirse inclusive a las terminaciones nerviosas dérmicas, o sea, ni siquiera tiene que ser una herida profunda. Y el virus inmediatamente, vía nerviosa, a través de los nervios, va a tratar de buscar el sistema nervioso central. El virus que produce la rabia hace parte de la familia de los rhabdovirus, es un lisavirus. Y una condición importante de la rabia es que es una zoonosis, o sea, se puede transmitir a las personas. Obviamente no esperamos que una vaca muerda a una persona, pero si en el análisis clínico, por ejemplo, que termina uno metiéndole las manos a veces abre uno la boca para revisar si hay lesiones, para revisar si están claras las mucosas, esa saliva que tiene mucha carga viral eh, puede vehiculizar el virus a través de las heridas que uno puede tener en las manos, o si de alguna manera hace un mal manejo y la vaca alcanza a morderlo, pues también hay un riesgo de contaminación. Entonces, por eso se considera, se considera, no, es una zoonosis, pero es más, es el tipo de riesgo que tendríamos al manipular una vaca con rabia. No es normal que los animales o que los bovinos tengan mordeduras de animales como los que nombrábamos, perros, zarigüetas, mapaches. Lo normal es que la vaca se infecte de rabia a través de las mordeduras de murciélago. Entonces, cuando estamos hablando de rabia, siempre, siempre, siempre debemos hacer control poblacional y debemos identificar dónde está el nido de murciélagos y se implementan medidas para disminuir la población y en algunos casos hasta cuando son cuevas fáciles de manejar, inclusive se sellan para que no haya chance de que los murciélagos sigan molestando los bovinos. Estos murciélagos pues son los murciélagos hematófagos únicamente, que son los que muerden. Los murciélagos que son insectívoros y fructívoros no transmiten rabia, no les da, porque ese no es su... no tienen la característica para poder desarrollar el virus rábico. Entonces únicamente son los hematófagos. La rabia, así como hablábamos hace un rato, pues es una enfermedad que va a terminar con parálisis. Estas parálisis generalmente son de atrás hacia adelante, son progresivas y al inicio, cuando el animal todavía está en pie, pues vuelve y juega, se encuentra desorbitado, perdido y en algunos casos se pueden volver agresivos, ¿sí? Animales que eran muy fáciles de manejar se pueden volver agresivos porque la rabia casi siempre produce dilatación pupilar y entonces la desubicación que el animal percibe termina en agresividad como una respuesta de defensa. Además de rabia paralítica, entonces hablamos del carbón bacteriano, hablábamos de antrax. El antrax es una enfermedad bacteriana. Esa bacteria se denomina Bacillus anthracis. También es una enfermedad aguda y mortal, o sea, es de cuadro rápido y siempre termina en muerte. Y lo que el Bacillus anthracis produce es una septicemia aguda. Entonces, a raíz de esa septicemia aguda, pues básicamente uno lo que ve en el caso de que abrieran los animales es
hemorragias en todo el cuerpo, ¿sí? Lo único es que esas hemorragias, la característica que tienen es que la sangre se torna de un color muy oscuro y pierde la capacidad de coagulación. O sea, no van a encontrar coágulos, sino van a encontrar sangre líquida. Sin abrir el animal, generalmente uno encuentra hemorragias a través de los orificios naturales. Entonces puede encontrar sangre en la nariz, puede encontrar sangre en la boca, puede encontrar sangre a través de los oídos. En casos extremos, inclusive puede uno encontrar gotas de sangre a través de los lagrimales. Obviamente puede encontrar sangre o este tipo de hemorragias a través de recto o a través de vulva o a través del orificio prepucial. Entonces, si volvemos a lo mismo, si hacemos observaciones, seguramente van a encontrar este tipo de evidencia y entonces no hay necesidad de abrir el animal y más bien de una vez lo entierran y hacen el manejo del cadáver. La forma de confirmar anthrax es tomando muestras precisamente de esos orificios a través de hisopos con medios de cultivo especial, se mandan al laboratorio y en el laboratorio se hace un procedimiento de cultivo que también es especial precisamente porque es una bacteria que vive en ausencia de oxígeno, entonces se denomina anaerobia facultativa, entonces necesita un manejo especial en el laboratorio para que la puedan identificar. En el caso de rabia, se me pasó a hablarles del diagnóstico. Antiguamente se utilizaba únicamente la histopatología tratando de identificar los corpúsculos de Negri. Lo que pasa es que tratando de identificar corpúsculos de Negri solamente puede haber un 30-40% de falsos negativos. Entonces, actualmente los ministerios, por ser una enfermedad zoonótica, en la mayoría de los países utilizan inmunofluorescencia para identificar el virus también en el cerebro. Bueno, volviendo a Anthrax, pues básicamente es el cultivo lo que se utiliza para la confirmación. Hablando de fiebre de garrapatas, la fiebre de garrapatas generalmente es producida por hemoparásitos. Dentro de la fiebre de garrapatas estamos hablando de anaplasmosis y de babesiosis. Hay otros parásitos de la sangre que también son importantes, pero generalmente son crónicos, entonces no entrarían dentro del grupo de muerte súbita. Tanto anaplasma como babesia se presentan a nivel de campo en forma de un cuadro febril, fiebres muy altas, que efectivamente pueden aparecer de un día para otro, acompañados de anemia y cuadros de depresión. O sea, los animales se aíslan, no comen, no toman agua, generalmente están echados. Y cuando hace uno la revisión, entonces todas sus mucosas están de un color muy pálido, a veces puede tornarse inclusive amarillos cuando el cuadro ya es muy fuerte y fiebres muy altas. En el caso de la babesia, en especial, hay una babesia del género Bigemina que puede generar cuadros nerviosos. Es básicamente incoordinación. Los animales se encuentran como perdidos, o sea, no se ubican cuando están aún de pie. Termina con los animales postrados en parálisis y pueden inclusive llegar a convulsionar. Entonces, para cuando se presentan esos cuadros nerviosos, la muerte también es muy rápida, entonces por eso es un diferencial que tenemos que tener de muerte súbita. Ya entrando en la parte de plantas tóxicas, entonces yo tal vez me adelanté un poco cuando estaba haciendo la introducción, pero como para complementar un poco el tema, básicamente estas intoxicaciones por plantas tóxicas están asociadas a malezas de la familia de las rubiáceas y de las begoniáceas. Como les decía, son plantas fibrosas, generalmente tienen flores bonitas, pero no tienen olores agradables para los animales. Y en condiciones normales el animal no se las come, ¿sí? O sea, si yo tengo una pradera verde, bonita, con mucho pasto, y la maleza, el animal no se va a comer la maleza, o sea, va a quedar el espacio de pasto con la maleza. Pero cuando ellos ya están buscando lo último que queda en el potrero, accidentalmente terminan intoxicándose. Igualmente son cuadros de incoordinación motora, hay problemas de parálisis y terminan muertos. Como les decía, el consumo es accidental y generalmente está asociado a las épocas secas.
Y bueno, les explicaba previamente las intoxicaciones por nitratos y por cianuros y por nitritos, que es básicamente por el consumo de forrajes tiernos, donde se deben tener en cuenta condiciones de manejo. Entonces, si venimos de un verano fuerte y sabemos que va a haber rebrote, tratar de que los animales no pastoreen en las primeras horas de la mañana. Sobre todo con nitratos y nitritos, ya se sabe que en la medida en que el día avanza, la cantidad de nitrógeno disponible en ese forraje disminuye. Entonces, tratar de que no pastoreen a primera hora de la mañana, sino que ya sea 11, 12 o después del mediodía. Hacer la recolección de los animales en la noche y al día siguiente volver a tener el mismo manejo. O simplemente, que no sé qué tan fácil puede ser para todas las fincas, la rotación de potreros que permita que ya consuman el pasto no en rebrote, sino ya el follaje formado. En el caso de botulismo, pensando también en las intoxicaciones, entonces yo les decía que el botulismo se considera una intoxicación porque los animales consumen la toxina para formar. El botulismo es una de las enfermedades que es desencadenada por la deficiencia mineral. El Clostridium botulinum hace parte de las bacterias que generan la descomposición de los cadáveres. Entonces, cada vez que hay un muerto, pues hay Clostridium botulinum. Entonces, cuando empieza a haber deficiencias de fósforo, los animales fisiológicamente tratan de solventar esa deficiencia. Y lo que hacen es buscar fuentes inorgánicas, como les decía. Entonces, generalmente terminan escarbando, los ve uno escarbando el suelo, y terminan encontrando huesitos. No tienen que ser precisamente huesos bovinos, aunque si se hace una mala disposición de cadáveres, o sea, no se entierran, es muy probable que los encuentre uno chupándose los huesos de algún otro bovino que se murió tiempo atrás, pero generalmente terminan buscando huesos de conejos, de zarigüeyas, de iguanas, los caparazones de las tortugas, o sea, lo que buscan son los huesitos de los animales silvestres disponibles en los potreros, que como también entra en un proceso de descomposición después de muertos, pues también hay presente Clostridium botulinum. Si de casualidad en ese huesito todavía hay toxina botulínica, el animal se va a intoxicar. El botulismo lo que produce igual, como venimos hablando, es una parálisis, también es una parálisis progresiva, generalmente va de atrás hacia adelante, con una condición especial y es que esa parálisis es flácida. Entonces al principio uno ve que el animal trata de levantarse y no puede, o sea, apoya las patas delanteras, pero no logra apoyar las traseras. Y cuando ya está en el piso y hacemos nosotros ejercicios de movilidad, no hay resistencia, ¿sí? O sea, podemos flexionar las patas de una manera fácil, sin tener que hacer ninguna fuerza ni ningún esfuerzo. Entonces, ahí hablamos de la posible toxina botulínica, que como les decía, se considera una intoxicación alimenticia más que una infección bacteriana. Ya terminando los diferenciales, entonces ya vamos a entrar a hablar de Clostridium como tal. Entiendo, por lo que no comentaba don Leonardo, han un par de años donde ha habido picos de mortalidad en diferentes zonas de Nicaragua y que han sido asociadas a problemas de Clostridium y por lo que tengo entendido también han sido asociadas a problemas de hemoparásitos. Ahora el Clostridium es una bacteria que se considera anaeróbica estricta, a diferencia del Bacillus anthracis, que es anaeróbico facultativo. O sea, el Bacillus anthracis puede funcionar en los dos ambientes. El Clostridium, por ser estricto, solamente funciona en ausencia de oxígeno. Y por ser anaerobio estricto y ser un organismo vivo, que obviamente busca preservarse en el tiempo, entonces desarrolló la capacidad de generar esporas. Estas esporas son como semillas, sí, imagínenselas tal cual, pero esas esporas son resistentes a la humedad, son resistentes a la luz ultravioleta y son resistentes a la desecación. Entonces pueden permanecer en forma de esporas durante años e inclusive durante ciclos. Se han hecho estudios, por ejemplo, en esos huesos que han encontrado de dinosaurios y los suelos alrededor y han encontrado esporas de Clostridium.
¿sí? Eso significa que son Clostridium que tienen 200, 300, 400 años de estar ahí. Entonces eso los preserva en el tiempo. Y lo que hacen es esperar a que haya condiciones adecuadas de anaerobiosis o de ausencia de oxígeno para convertirse en esta forma de palito, que es la forma vegetativa de la bacteria. ¿Por qué necesita convertirse en ese palito? Porque ese palito es el que tiene la capacidad de reproducirse, ¿sí? Entonces es la forma, igual que todos los seres vivos, de mantenerse vivos y en el tiempo a través de la reproducción. Entonces, una vez que se presenta, esa condición de anaerobiosis estricta, puede ser por una herida, puede ser por un cambio de pH en el rumen, puede ser por un golpe, por un hematoma, donde hay ausencia de oxígeno y la espora se convierte en la forma vegetativa. Esa forma vegetativa va a tratar de generar ese ambiente anaerobio. ¿Y cómo lo hace? Esa forma vegetativa empieza a producir unas cosas que se llaman toxinas, son unos metabolitos que ella produce, y esas toxinas generan putrefacción, generan pudrición. Y ustedes saben que donde hay pudrición y putrefacción no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, de esa manera, ellas se mantienen en la forma vegetativa y logran empezar a reproducirse, ¿sí? O sea, generar mayor cantidad de bacterias para preservarse más en el tiempo. Estas toxinas, por la putrefacción que producen, son las que matan a los bovinos y a los animales que sufren de Clostridium. Entonces, cuando nosotros hablamos de Clostridium, hablamos de una enfermedad infectocontagiosa, pero que realmente no es infectocontagiosa, porque no es la bacteria la que mata, sino que es toxocontagiosa, porque es la toxina la que termina matando al animal. Se consideran del grupo de las gram positivas, esto nomás es informativo, cuando las vemos al microscopio se pintan de azulito, siempre terminan en muerte súbita y si por alguna circunstancia logramos recuperar el animal queda lisiado de por vida, ya vamos a ver algunas fotos. Estos organismos, esos Clostridium, actualmente existen alrededor de 270 variedades diferentes, sin embargo, con los bovinos se relacionan, incluido el Clostridium botulinum, alrededor de 11. ¿Sí? Lo único es que el Clostridium botulinum lo consideramos aparte, por lo que les comentaba de que es una intoxicación alimenticia. O sea que hay más o menos 10 Clostridium que se asocian a estos cuadros de muerte súbita, con la característica de que pueden matar solos o pueden matar en conjunto, ¿sí? O sea, cuando yo encuentro animales en el campo, puedo tener animales muertos por un solo Clostridium o porque se asociaron 4, ¿sí? Y desafortunadamente, la única forma de confirmar Clostridium es a través del aislamiento de la toxina, y es bastante complicado. Entonces, es muy difícil que en algún momento podamos decir que en la finca de don Leonardo, por poner el ejemplo, se murieron los animales por Clostridium chovei septicum sordelli perfringens. ¿Sí? O sea, a ese punto es muy difícil llegar. Casi siempre llegamos a decir el agente causal fue un Clostridium asociado a, pero no logramos decir fue específicamente cuál. Este es un texto bastante largo, pero me pareció importante tenerlo en cuenta para la fisiología de la enfermedad, porque, bueno, esto es un trabajo doctoral que se hizo en Colombia y se publicó en el 2012, donde una de las conclusiones era que la mortalidad causada por Clostridium estaba relacionada con las variables climáticas de temperatura y precipitación. Y se acuerdan que cuando empezamos hablamos de que la muerte súbita generalmente se presentaba en épocas de veranos extremos o en épocas de inviernos donde hay acumulación de agua en los suelos, donde son suelos de mal drenaje. Generalmente estos Clostridium están asociados a las novillas y a las vacas horras, ¿sí? O sea, generalmente los animales que se mueren son los animales que están en mejor condición, ¿sí? Son las más bonitas, ¿sí? Son las que mejor están dentro de las fincas. Y
Adicional a eso, pues hablamos de suelos con inundaciones y con dificultad de movimiento. Entonces, por eso me pareció importante, porque esta fue una de las conclusiones y como que confirma lo que varios autores han, y lo que varios veterinarios y que los cuadros clínicos nos han mostrado en el campo. Los Clostridium tienen tres formas de cuadros de presentación. Tienen tres tipos de enfermedad que producen en general. Tenemos unos desórdenes neurotrópicos. Esos desórdenes neurotrópicos están asociados a Clostridium botulinum, que les explicaba yo que producía parálisis flácida, y está asociado al Clostridium tetani. El Clostridium tetani, a diferencia del botulismo, produce una parálisis que se llama espástica, es una parálisis dura. Eso significa que cuando el animal ya está postrado y queremos tratar de moverlo o tratar de hacer una flexión de las patas, no podemos, ¿sí? Encontramos resistencia porque los miembros están muy duros, ¿sí? Las patas están tiesas, se dice en el lenguaje popular. De hecho, al tétano se le llama el empalado, ¿sí? Es la enfermedad del empalado, que los animales quedan tiesos. La otra diferencia importante entre el Clostridium botulinum y el Clostridium tetani como presentación neurotrópica es que yo les decía que el botulinum es una intoxicación alimenticia, o sea que el animal consume la toxina preformada. En el caso del Clostridium tetani, la espora del Clostridium tetani ingresa al animal por una herida abierta. Entonces, puede ser un clavo, puede ser una cortadura con una cerca, puede ser una pezuña lastimada con una piedra. En el caso de los animales jóvenes que por curiosidad están comiendo troncos y están comiendo piedras y están comiendo cosas abrasivas, esas lesiones que se generan en el esófago son puertas abiertas para ese Clostridium tetani. Y cuando empieza el proceso de cicatrización, entonces hay el ambiente anaerobio necesario para que esa espora de Clostridium tetani se convierta en la forma vegetativa e inmediatamente libere la toxina que va a llevar al animal a la muerte. Entonces, tienen como fisiopatologías diferentes, ¿no? Por eso es que es importante tenerlo presente. La otra presentación de los Clostridium son las denominadas mionecrosis, que también se llaman daños tisulares. ¿Por qué se denominan tisulares? Porque actualmente esas putrefacciones o esas necrosis de tejido no solamente son musculares, sino que también involucran órganos importantes como los riñones, como el hígado y como la vesícula, perdón, como la vejiga. Entonces, ya se consideran es más necrosis tisulares que únicamente mionecrosis. En este tipo de cuadros están involucrados el Clostridium chovei, el Clostridium septicum, el Clostridium nodgi, sordelli, aemoliticum y perfringens. ¿Sí? O sea, fíjense que es una variedad bastante grande. Entonces, por eso es que no logramos finalmente identificar cuál, porque están todos asociados. Y aparte de estos desórdenes tisulares, entonces tenemos las enterotoxemias. Las enterotoxemias son alteraciones a nivel del tracto digestivo. En ese tracto digestivo, básicamente a nivel intestinal. Y esas enterotoxemias generalmente son producidas por el Clostridium perfringens. Ese Clostridium perfringens empieza a, a, a consumir las vellosidades intestinales y obviamente el animal termina muriéndose. Lo único es que en el caso del Clostridium perfringens, en las enterotoxemias, es muy frecuente ver diarreas. Entonces, la percepción del trabajador o del dueño del ganado al ver la diarrea es empezar a hacer tratamiento. Entonces, ponen antibióticos, de pronto ponen algún producto para la fiebre, de pronto ponen sueros, o sea, empiezan a hacer manejos. Y algunos animales logran mantenerse vivos. Sin embargo, esos animales que han estado infectados por Clostridium perfringens generalmente se vuelven colas porque bueno, me refiero a colas, se vuelven animales por debajo del promedio, ¿no? O sea, que van a tener ganancias de peso por debajo del promedio de la finca o van a tener
capacidad de producción de leche por debajo del promedio de la finca, o si son hembras, si son terneritas, van a llegar a preñarse por fuera de la edad del promedio de preñez de la finca. ¿Por qué pasa eso? Porque como se daña la pared intestinal, entonces se limita la absorción de nutrientes. Entonces, por eso siempre se quedan como colas y animales pequeños. Estas enterotoxemias son muy normales en animales jóvenes, en terneros, generalmente a los 30 días, 35 días de nacido. Y también es común o frecuente en animales que son alimentados con silos o con concentrados. Eso es básicamente por un cambio en el ambiente ruminal que permite que esas esporas de perfringes se conviertan en material vegetativo y empiece la eliminación de las toxinas. Entonces, como les decía, básicamente la muerte súbita, estos cuadros de Clostridium terminan en muerte y si no, los animales están lisiados de manera permanente. Los cuadros clínicos incluyen cojeras, exudados espumosos y sanguinolentos, a veces encontramos edemas, casi siempre a nivel de pecho y a nivel de cuello, en la parte ventral, encontramos hemorragias, encontramos necrosis musculares, necrosis de órganos importantes, diarreas. El Clostridium perfringens también tiene la capacidad de generar mastitis gangrenosas y obviamente estas mastitis gangrenosas también terminan en mortalidad. Y como hablábamos de tétano y de botulismo, pues también tenemos cuadros de parálisis. Como les decía, es una toxoinfección. ¿Por qué toxo? Porque es la toxina la que genera la mortalidad, no la bacteria, entonces por eso se considera una toxoinfección. No es contagiosa, o sea, no se transmite de una vaca a la otra. Lo único es que cuando hay esos picos de mortalidad de varios animales, es porque todos esos animales fueron expuestos al mismo factor de riesgo. Entonces, todos esos animales consumieron el mismo pasto tierno, o todos esos animales consumieron el suelo que había porque no había pasto, o todos esos animales consumieron gallinaza, o todos los animales consumieron un silo, o todos los animales fueron metidos a un broche para un proceso de desparasitación y fueron manejados de manera no adecuada y muchos animales terminaron con hematomas que desencadenaron cuadros de mionecrosis. Entonces todos son expuestos o hay un cuadro de castraciones, o sea, varios animales fueron castrados, entonces por eso varios animales aparecen con tétano, o varios fueron descornados, entonces por eso varios animales aparecen con problemas de Clostridium. Entonces no es la bacteria que se transmite de un animal a otro, sino que todos los animales son sometidos al mismo factor desencadenante. Y adicional a eso, pues no se erradica. Yo les comentaba que se han encontrado esporos de Clostridium en los suelos alrededor y en los huesos de dinosaurios. Y eso es porque esas esporas del Clostridium es habitante normal del suelo. Entonces, si yo tomo una muestra de suelo en la finca, inclusive en el jardín de la casa, y lo llevo a un laboratorio, les pido que me aíslen Clostridium, me lo van a aislar, ¿sí? Va a salir positivo. Entonces, por ser un habitante normal del suelo, e inclusive en el caso del perfringes, un habitante normal de los líquidos ruminales, entonces está presente de manera permanente y no lo puedo eliminar, ¿sí? No lo puedo erradicar. Entonces los animales están expuestos de manera permanente, ¿sí? Entonces hablábamos de castraciones que pueden terminar en tétano, hablábamos de manejos en corral que pueden terminar en hematomas con problemas de mionecrosis, hablamos de las enterotoxemias que pueden ser desencadenadas por un cambio de pH ruminal y hablamos de las mionecrosis. Fíjense, este animal le falta la masa muscular, esta es una ternerita pardo, ella tuvo un cuadro, esas mionecrosis se denominan pierna negra o edema maligno, son los nombres como normales en el campo, y esta ternerita tuvo un problema de pierna negra. El asunto fue que, acuérdense que yo les decía que el Clostridium necesita, o sea, vive en ausencia de oxígeno. Entonces, este músculo fue, por casualidad, sometido a muchos chuzones que permitieron la entrada de oxígeno al músculo. Entonces, se detuvo el cuadro de toxicidad, pero la ternera perdió la masa muscular.
Entonces, aunque el animal está vivo, yo no digo que no, el animal está vivo, pero cuando llegue a su edad adulta y vaya a tener su proceso de monta, es muy probable que ya no soporte el peso del toro. ¿Sí? Entonces es un animal que está lisiado de manera permanente. Si de repente es una finca donde hacen inseminación artificial, entonces ella va a llegar a su proceso de monta, la inseminan, pero en el momento del parto, hasta dónde va a ser ella capaz de mantener las contracciones constantes para poder darle un buen proceso al parto y una buena expulsión del ternero. Y si al final decido mandarla para el matadero, pues obviamente esta es una pieza de descarte. Entonces, estos animales que entran por procesos de Clostridium, como les decía, o mueren o están lisiados de manera permanente. Entonces, definitivamente este tipo de cuadros, e inclusive los que hablamos de rabia paralítica, de antrax, el mismo botulismo, las plantas tóxicas, generalmente tenemos que tratar es de evitarlos y tomar medidas de manejo que nos permitan evitar que pase. Bueno, antes de pasar a las medidas, entonces yo les decía, tenemos que tener en cuenta que cualquier factor puede ser un predisponente para Clostridium. Si tenemos una vaca que está pariendo y tenemos que sacar el ternero, estamos generando laceraciones en el canal de parto que pueden permitir la entrada de esporas de Clostridium y terminar en un cuadro o de mionecrosis o en un cuadro de tétano. ¿Sí? Muchas veces cuando el ternero está mal puesto o cuando es muy grande, uno termina metiendo las manos para sacar el ternero. O sea que uno está vehiculizando las esporas al canal de parto. Entonces ahí existe un riesgo. Hablábamos de las castraciones. Fíjense, esta es una herida que cicatrizó muy bien, pero el animal se murió de tétano. O sea, en el momento en que hicimos el manejo, alguna espora ingresó y en el proceso de cicatrización aprovechó. Hacemos estos manejos de pezuñas, de arreglo de pezuñas. Aquí también podemos estar vehiculizando esporos de Clostridium. Las dietas, cuando utilizamos hilos, cuando utilizamos gallinazas, cuando utilizamos concentrados o dietas muy altas en granos, que cambiamos los pHs ruminales, entonces también es un factor desencadenante. Y lo que les decía, puede ser por el mal manejo de los cadáveres en las fincas o porque los animales terminan buscando huesitos de animales silvestres. Es muy común que las fincas hagan, o sea, que quemen los cuerpos, ¿sí? O sea, en lugar de enterrarlos, los queman, pero por más de que los quemen, generalmente quedan este tipo de cosas. Y obviamente si hay deficiencias de fósforo, los animales van a terminar encontrando los huesos y chupándose. En alguna época se hablaba de que los Clostridium, sobre todo cuando se hablaba únicamente de mionecrosis, se decía que era muy común en los animales jóvenes, por debajo de los 2 años. Sin embargo, aunque sí los animales jóvenes o los animales por debajo de los 3 años están muy expuestos a muchos Clostridium, los animales por encima de los 3 años también están expuestos a tétani, a hemolíticum, a Nobgi, en el caso de un mal manejo, a Chuveio septicum, y si de casualidad damos concentrados o damos algún tipo de suplemento, tipo silos o gallinazos o ese tipo, los cambios de pH pueden terminar en problemas de enterotoxemias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces hablábamos de que lo más barato siempre es prevenir, siempre eso es lo más económico. Entonces, cuando nosotros hablamos de prevención, pues básicamente nos estamos refiriendo a salud de hato. Y esa salud de hato pues se refiere a todas las intervenciones que hacemos sobre los animales y sobre los rebaños. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de bovinos, hablamos de rebaño, ¿sí? O sea, no hablamos de un individuo, sino que hablamos de una asociación de individuos, porque son productivos, no son mascotas. Cuando hablamos de un perro, hablamos de un perro. Cuando hablamos de un caballo, hablamos de un caballo. Pero cuando hablamos de bovinos, hablamos de la población, porque son animales productivos. O sea, para que la finca sea rentable, no depende de que una vaca produzca 30 litros, sino que depende de que las 50 vacas todas produzcan 18 o 20. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de rebaño.
Esas intervenciones las hacemos para mejorar la respuesta del sistema inmunológico a los desafíos de campo. Esos desafíos de campo que pueden terminar en la muerte de los animales, en alteraciones de la producción y en algunas enfermedades puede terminar en alteraciones de la reproducción. Y en algunas otras enfermedades puede terminar inclusive en la producción de derivados que perjudican la salud de las personas. Entonces, cuando hablamos de salud de gato, pues obviamente hablamos de una condición integral, no solamente tratando de que los animales no se enfermen, sino que sean productivos y que lo que produzcan sea de calidad y de buena, no solamente de calidad, sino que sean libres de enfermedad y libres de químicos para las personas que los consuman. Dentro de esos manejos de salud de gato se involucra el manejo de alimento, se involucran las vacunaciones, se involucran los ambientes adecuados, se involucra la parte de bienestar animal, o sea, se tienen en cuenta varios factores. Nosotros vamos a ver algunos factores de salud de gato básicos para prevenir estos agentes causantes de muerte súbita. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Por un lado, tenemos que tener en cuenta el manejo de praderas. Entonces, estábamos hablando de que estas causantes de muerte súbita generalmente se relacionan con animales que están en pastoreo, en extensiones de tierra grandes. Entonces, una de las primeras intervenciones que debemos hacer es manejar los forrajes o manejar las pasturas como cultivos, ¿sí? O sea, cuando ustedes hacen un cultivo de maíz, un cultivo de frijol, un cultivo de sorgo, tienen la precaución de limpiar el suelo, de eliminar malezas, de fertilizar, de que haya riego y demás. Entonces, debemos empezar por hacer conciencia de que la pradera de pasto, de forraje, debe considerarse un cultivo. Como es un cultivo, entonces debemos hacer control de malezas, y si nosotros hacemos control de malezas, pues obviamente estamos disminuyendo el riesgo de plantas tóxicas. Debemos hacer idealmente fertilizaciones anuales. Si de pronto hubiera algún ingeniero agrónomo, me va a decir, no, la fertilización es anual, la fertilización debe hacerse en cada corte o cada vez que el potrero entra en descanso, pero pues no, o sea, yo sé que cuando hablamos de ganadería es muy difícil que fertilicen, ¿sí? Casi siempre lo hacen cuando instauran la pastura y después no se vuelve a hacer. Entonces, idealmente hacerlo por lo menos una vez al año para garantizar la calidad del forraje que estamos nosotros suministrando. Adicional a eso, la construcción de potreros. ¿A qué me refiero con construcción de potreros? Como hablamos de animales en pastoreo en extensiones de terreno grandes, generalmente hacemos potreros de 10 manzanas, de 12 manzanas, o sea, muy grandes, ¿sí? Y cuando tenemos extensiones tan grandes, y sobre todo el bovino, cuando tiene el chance de ver al horizonte y no encuentra nada que lo limite, entonces, por gusto, come en una esquina hoy, en la mañana, camina unos pasos, rumia, vuelve y se levanta, camina otros pasos, vuelve y come, camina otros pasos, vuelve y rumia, o sea, ¿qué está haciendo? Pisoteo. Y cada vez que él come, defeca y orina. Entonces, eso que él defeca y orina se desperdicia. Y lo que él pisotea se desperdicia. Entonces, cuando nosotros hacemos potreros pequeños, cuando trabajamos potreros de 3 hectáreas, de 4 o 5 hectáreas, y lo que hacemos es instaurar rotación de potreros, entonces el bovino que encuentra un límite, o sea, que no puede pasar, entonces no desperdicia. Lógico, lo que caga y orina no se lo va a comer, pero por lo menos no camina a rumiar, no camina a comer, no camina a rumiar, sino que se queda juicioso en un punto comiendo, rumiando y comiendo. Y lo lleva en orden, ¿sí? No lo desperdicia. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la construcción de potreros. Adicional a eso, cuando hemos tenido climas de extremos veranos, generalmente termina uno en sobrepastoreo y bueno, hablábamos de que cuando entonces rebrota tenemos el problema de los nitratos y los nitritos. Pero el sobrepastoreo no solamente tiene ese problema de las intoxicaciones, sino que el sobrepastoreo tiende a agotar la pastura.
Entonces, cuando hay sobrepastoreo, los siguientes rebrotes pierden calidad. Y si estamos hablando de que tenemos suelos que no son de muy buena calidad nutricional y que fuera de eso el pasto pierde la capacidad de fijar nutrientes por el sobrepastoreo, pues al final estamos dando más fibra que alimento. Entonces debemos evitar el sobrepastoreo. Adicional a esto, el sobrepastoreo también produce agotamiento como tal de la planta y el cultivo empieza a perderse. Entonces lo que vemos son claros, son lugares donde se pierde el pasto. Entonces perdemos capacidad de producción de forraje en la pradera. Entonces hay que tratar de evitar ese sobrepastoreo y obviamente una forma de evitar el sobrepastoreo es teniendo en cuenta la rotación de potreros y la construcción de potreros. El último factor que debemos tener en cuenta es la resiembra. Siempre que hay claros en los potreros, debemos tener presente que debemos reponer el pasto que se perdió. Esto tiene, por un lado, garantizar la producción de forraje verde del potrero, pero el otro pedacito importante de la resiembra es evitar dejar espacio a que las malezas vuelvan a crecer. Entonces, por eso ese pedacito de la resiembra es bien importante y es una de las condiciones de manejo que debemos tener en cuenta. Además del manejo de potreros, entonces debemos tener en cuenta el manejo de minerales. Yo empecé comentándoles que lo que esperamos en la mayoría de los suelos tropicales, por no decir que todos, es que son suelos deficientes en fósforo y que son suelos de baja calidad nutricional. Entonces, definitivamente se convierte en una obligación el suministrarle a los animales minerales de manera permanente. Hay muchas marcas, unos muy buenos, otros muy malos, entonces traten siempre de leer etiquetas, de revisar componentes, traten de que sean minerales orgánicos. El mineral como tal es una piedra, o sea, siempre es inorgánico. Lo único es que los convertimos orgánicos haciéndoles un proceso químico en el cual el mineral se adhiere a una proteína. Entonces, cuando el animal se come el mineral, esa proteína a la que está adherida es la que la pared intestinal absorbe por ser la proteína, pero al absorberlo está integrando a su organismo o absorbiendo los minerales. Entonces, por eso es preferible que sean orgánicos, pero si no consiguen orgánicos, pues que sean inorgánicos, pero siempre tiene que haber una fuente de minerales para suplementar las deficiencias que nuestros suelos normalmente tienen. En el caso de las lecherías en especial, sean doble propósito o sean lecherías especializadas, los minerales ya se han desarrollado de acuerdo a la etapa productiva de la vaca. Entonces tenemos minerales para levante, tenemos minerales para vacas en producción y tenemos minerales para vacas zorras. Es muy importante que tengan en cuenta los minerales de las vacas zorras porque son minerales que están hechos de una manera especial que hace que el metabolismo de la vaca esté activado al momento del parto, de tal forma que si hay un exceso de uso de calcio por las contracciones o por el proceso de liberación de calostro, el metabolismo reaccione y permita la liberación de calcio, porque los cuadros de vacas caídas por calcio, fósforo y magnesio al momento del parto es porque el metabolismo no está preparado para liberar reservas. Entonces, para que la vaca no se caiga, debe haber calcio circulando de manera permanente. Entonces, si el metabolismo está activado, la paratormona está liberando calcio de los huesos de manera permanente. Si el metabolismo está dormido porque le estamos dando un mineral tradicional, la paratormona no está activada y la paratormona se toma de 48 a 72 horas en reaccionar. Entonces, perdemos competitividad, o sea, lo más probable es que la vaca se muera porque no logramos activarla rápido. Entonces, en el caso de esas vacas de leche, sí es importante que tengan en cuenta los minerales que se llaman de transición para preparar la vaca al parto. Pero en general el mensaje es, por favor, usen minerales de manera permanente. Generalmente los minerales se pueden dar puros o se pueden dar asociados con sal, sobre todo cuando se utilizan salitreros. Lo único importante es que si van a utilizar sal, se utiliza una parte de sal por una parte de mineral, ¿sí?
no es 100 libras de sal por una libra de mineral, ¿sí? Porque al final están dando sal, no están dando mineral. Y que tengan en cuenta que hay minerales comerciales que ya traen la sal. Entonces, si yo tengo un mineral comercial que ya trae la sal incorporada y le pongo más sal, pues le estoy dando sal, no le estoy dando minerales. Entonces, es importante que quede eso como de mensaje. Hablando de la parte de hemoparásitos, perdón, cuando hablamos de hemoparásitos o de parásitos de la sangre, básicamente lo que buscamos en las fincas es generar una estabilidad enzootica. ¿Qué significa estabilidad enzootica? Estabilidad enzootica significa que el bovino es capaz de convivir con el hemoparásito. ¿Por qué es necesario esto? Anaplasma y babesia, por ser parásitos, aunque sean intracelulares, porque obviamente están dentro de los glóbulos rojos, son muy malos para generar inmunidad. ¿Sí? O sea, el sistema inmunológico los reconoce hoy, pero en 3 semanas ya no sabe quiénes son. ¿Sí? Entonces protege contra la infección hoy, pero en 3 semanas ya no se acuerda. Entonces lo que buscamos es que el bovino aprenda a convivir. Entonces, así como yo les decía que teníamos que tener el metabolismo de la vaca activado, entonces con la estabilidad enzootica lo que buscamos es mantener el sistema inmunológico de la vaca activado frente a los hemoparásitos. Entonces, ¿cómo logramos nosotros estabilidad enzootica? La única forma de lograr estabilidad enzootica en las fincas es que los animales tengan cargas controladas de garrapatas. Eso suena muy raro, porque pues obviamente la costumbre es que los animales no deben tener una sola garrapata, y eso es lo que nos obliga a estar bañando cada 8 días, que tampoco es un manejo adecuado. Pero los animales, al contrario de estar limpios, deben tener garrapatas, una cantidad controlada. Generalmente hablamos que un animal puede tener, sin que se afecte su salud y sin que se afecte su productividad, 20 garrapatas de estas que se llaman teloginas, que son las garrapatas llenas encima. Si nosotros vamos a empezar a hacer baños adecuados, tenemos que hacer una revisión de los animales para determinar qué animales deben bañarse y qué animales no. Por eso hablamos de baños selectivos. Y bueno, se asocian otra serie de cosas para hacer el control adecuado de las garrapatas, que no es el tema, pero sí es importante que tengan en cuenta que los animales deben tener una carga controlada de garrapatas. Si yo tengo animales que no tienen garrapatas, que están limpios de manera permanente, en el momento en que entren en contacto con el hemoparásito, inmediatamente se van a caer, porque el sistema inmunológico no los reconoce. Ahora, ¿cómo hacemos para que el animal se prepare? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es aprovechar la inmunidad materna. El ternero nace con cierta cantidad bueno, el ternero nace con cierta cantidad de anticuerpos. El ternero adquiere cierta cantidad de anticuerpos cuando mama el calostro. Y algunos de esos anticuerpos me van a ayudar a proteger a ese ternero contra los cuadros de anaplasma y de babesia. Entonces, para lograr esa estabilidad zoótica, lo que buscamos es que el animal, desde una corta edad, 2, 3 meses en el caso de los animales de leche, porque los animales de cría generalmente están en el potrero de manera permanente, eh, eh, entren a potrero, vayan a potreros pequeños donde entren en contacto con las garrapatas, de tal manera que empiecen a tener una inoculación controlada de esos hemoparásitos. Eso hace que el sistema inmunológico se active, ¿sí? Empiece a funcionar. Entonces, lo que buscamos es que con esa exposición de los animales jóvenes, cuando lleguen a la edad de medio peso, 350, 380 kilos, ya estén relativamente activados y ellos solitos convivan con los parásitos, con los hemoparásitos. Ahora, si las condiciones de manejo no lo permiten, porque estamos hablando de animales que están estabulados de manera permanente y no pueden entrar en contacto con garrapatas, pues obviamente no lo vamos a poder hacer porque simplemente nuestro manejo no lo permite. Si las condiciones son de ese tipo, sí podemos hacer manejos profilácticos. Y ese manejo profiláctico generalmente se puede hacer con Imisol. Y lo que hacemos es que implementamos ese manejo cada 6 meses. El producto tiene esa capacidad residual. Y lo que hace es que cualquier hemoparásito que ingrese al torrente sanguíneo durante esos 6 meses es eliminado por el Imisol. Pero no es la recomendación que ustedes deben implementar. Lo que deben buscar es esta estabilidad enzootica, ¿sí? Es tratar
de que los animales desde muy pequeños, estando en el potrero, tengan cargas controladas para que el sistema inmunológico esté activado de manera permanente. En esta parte de los hemoparásitos es importante tener en cuenta que los hemoparásitos, al producir anemias fuertes, pueden llegar a producir mala oxigenación de algunos órganos, ¿sí? O sea, al disminuir la cantidad de glóbulos rojos presentes en el torrente sanguíneo, obviamente se pierde la capacidad de oxigenación del cuerpo. Entonces, al perder esa capacidad de oxigenación del cuerpo, los hemoparásitos pueden ser desencadenantes de cuadros de Clostridium, ¿sí? O sea, puede empezar un hemoparásito y termina matando el Clostridium, ¿sí? Por el efecto de la mala oxigenación, para que lo tengan en cuenta. Y por último, pues las vacunas, ¿sí? Las vacunas, a veces somos resistentes a poner vacunas, pero la vacuna es el manejo más económico para la prevención de enfermedades que generan mortalidad y para la prevención de enfermedades que alteran la productividad y que alteran la reproducción. Entonces, es muchísimo más barato vacunar que perder un animal porque se murió o tener parámetros reproductivos alterados por no poner una vacuna. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con la vacuna? Normalmente, el desafío de campo representa una presencia de enfermedad, ¿sí? Esta línea roja es el desafío de la enfermedad y esta línea verde es la resistencia. Entonces, cuando un animal se enferma en el campo, es porque el desafío de enfermedad, o sea, la línea roja, está por encima de la capacidad de resistencia del animal. Entonces, por eso enferma. Cuando nosotros ponemos una vacuna, lo que queremos es invertir esta curva, ¿sí? O sea, que la resistencia siempre esté por encima del desafío. Entonces, cuando yo pongo una vacuna, lo que estoy haciendo es que incremento la resistencia del animal para que la enfermedad o el desafío de campo no lo mate o no altere sus parámetros, ¿sí? De productividad. Esto es lo que soporta la vacuna y es lo que buscamos siempre que vacunamos. Ahora, bajo este esquema, las vacunas siempre son preventivas. O sea, las vacunas se ponen antes de la enfermedad, no sobre enfermedad, ¿sí? Ahora, cuando tenemos brotes de enfermedad, lógico que tenemos que poner vacuna. ¿Por qué? Porque necesitamos detener el brote, pero cuando hay brote ya hemos tenido pérdidas, ¿sí? O sea, cuando ya hacemos la vacunación sobre el brote, ya hemos tenido mortalidades, ya hemos tenido problemas de productividad o ya hemos tenido problemas reproductivos. Entonces, por eso la idea es que sea preventiva, para que eso no pase. Pero si ya está el brote instaurado, pues igual vacunamos, pero ya hemos tenido pérdidas económicas. Bueno. Entonces, ¿qué vacuna tenemos? Hablando de Clostridium como tal, tenemos una vacuna que se llama Covaxin 10. La Covaxin 10 es una vacuna que, como su nombre lo indica, 10, tiene los 10 Clostridium asociados a los cuadros de mortalidad de los Clostridium. O sea, contiene todos los Clostridium que generan muerte en el campo. Con una ventaja adicional, y es que el Covaxin incluye las toxinas de los 10 Clostridium. Y nosotros hablábamos hace un rato que lo que mata al animal es la toxina, no la bacteria. Entonces, al contener el Covaxin las toxinas, la inmunidad es más integral, porque si se le vuela la bacteria, agarra la toxina, ¿sí? Entonces, la protección ahí podemos decir que es integral y es de 360 grados. Como les decía, contiene todos los Clostridium, contiene los 4 perfringens, contiene Septicum, Chovei, Amolíticum, Nopchi, Sordelli, y es la única vacuna en el mercado que contiene tétano. No hay ninguna otra vacuna en el mercado que contenga tétano. Entonces, eso hace que sea Covaxin 10, o sea, que tenga los 10 Clostridium, más el plus de que es la única vacuna disponible que es toxoide. Adicional a eso, la formulación de la Covaxin permite la aplicación de la vacuna a partir de las 2 semanas de vida. Ahora, ¿por qué quiero poner una vacuna de Clostridium a partir de las 2 semanas de vida?
yo les comentaba que el Clostridium perfringens puede generar diarreas a partir de los 30 días de nacido. Entonces, si yo no garantizo la inmunidad que la madre transmitió al ternero a través del calostro, o sea, no estoy seguro de que fue de buena calidad y estoy teniendo sus problemas de diarreas sanguinolentas y fétidas en esos 30 días, puedo entonces poner la vacuna a partir de las 2 semanas precisamente para evitar esas diarreas a los 30 días. Esta vacunación a las 2 semanas, lógico, necesita un refuerzo. El refuerzo se pone a los 30 días y la vacuna se recomienda de aplicación anual, ¿sí? Estas vacunas nuestras deben ir homologadas por la Farmacopea Europea y la Farmacopea Europea nos hace estudios de desafío que garanticen que la vacuna protege por un año. Entonces, por eso podemos dar la garantía de que la revacunación es anual. Hablando de las otras enfermedades que pueden ser prevenidas a través de vacunas, de las que hablamos relacionadas a muerte súbita, pues hablamos de rabia y hablamos de antrax. Las dos enfermedades tienen vacuna, ¿sí? O sea, es muchísimo mejor que si tienen duda, la pongan, ¿sí? Y que no pierdan el protocolo de vacunación, ¿sí? Entonces, la rabia es un virus biomodificado, es un virus atenuado, se puede aplicar a partir de los 4 meses de edad, no requiere refuerzo de primo vacunación. Yo les decía hace un rato que la Covaxin necesitaba un refuerzo cuando se ponía por primera vez en los terneros, que la poníamos a las 2 meses y la repetíamos nuevamente a las 4 o 6 semanas de la primera aplicación. En el caso de rabia no requiere reaplicación, ¿sí? O sea, no requiere refuerzo. Sin embargo, sí requiere la reaplicación dependiendo de la presentación de caso. Si es muy alta, esa revacunación debe ser semestral y si no es muy alta, entonces la revacunación puede ser anual. En el caso del anthrax también, pues también tiene vacuna, es una bacteria. Casi todas las vacunas están hechas con esta cepa Stern, que es una cepa aislada por Pasteur hace 1000 años, y se puede aplicar a partir de los 3 meses de vida. Requiere un refuerzo 6 semanas después de la primera aplicación y la vacunación se mantiene anual o semestral dependiendo de la presentación de caso. Entonces, fíjense que ahorita estamos hablando de 3 vacunas, ¿sí? Pero si hacemos cuentas económicas, con solo un animal que no se muera, pagamos las vacunas, ¿sí? Entonces, es lo más económico y es lo más adecuado. Adicional a las vacunas, tengan en cuenta que todas las vacunas deben mantenerse refrigeradas, ni congeladas, ni calientes, sino refrigeradas entre 3 y 12 grados máximo, idealmente entre 2 y 8 grados. Y las vacunaciones obviamente son masivas, ¿no? Volvemos a hablar de la parte de rebaño o de población. Entonces, todos los animales deben recibir la vacuna, no debe ser seleccionada. Básicamente eso era lo que les traía. No sé si le damos espacio a las preguntas. Cualquier cosa, estoy disponible. Muchísimas gracias. Bien, doctora, muchas gracias por tan excelente información. Vamos a darle el chance al licenciado Álvaro Vargas, que es presidente de Faganic. ¿Quién quería, pues, comentar algo? Álvaro. Álvaro, voy a ver si está disponible, don Álvaro. Bien, para mientras logramos comunicarnos con Álvaro, Martín, creo que nos podés ayudar con algún comentario relacionado a las experiencias vividas de muerte súbita en la zona suroeste del país. Adelante, Martín. Martín Celedón.
Martín. Bueno, no sé si no puede habilitar. ¿Algún comentario adicional, doctora? ¿Me escuchas ahí, Leo? Sí, ahora sí, Martín. Es que estaba desactivado para el público el audio. Bueno, en el año 2017 tuvimos la oportunidad con la doctora Johanna y el doctor Bernardo Guerrero, colombiano también. Tuvimos la oportunidad de ir a la zona de Nueva Guinea, la zona sur del país. Como todos sabemos, la zona atlántica fue una de las zonas donde se dio muchísimas muertes, donde hubo productores que perdieron casi todo su hato. Pues increíble, tuvimos experiencia de conversar con ganaderos que perdieron hasta 80 reses, pues, 60 reses, una cosa como de película, pues, bien dramático. Y dentro de las cosas que hicimos, pues hicimos necropsias en animales vivos con sintomatología de las muertes que nos dijeron, y en animales muertos recientemente, pues porque en el momento se daban muchas muertes muy seguido. Para comentarte, en el análisis a fondo que se hizo, no encontramos, porque hicieron exámenes de laboratorio, no encontramos factores con riesgo demasiado alto, como mencionarte, pues una rabia, por ejemplo. Pero el doctor Bernardo Guerrero llegó a una conclusión muy importante. Cuando la doctora Johanna habló en la charla de factores predisponentes, ella habla de que cuáles son los principales factores predisponentes. Pues habla de animales en sistemas extensivos, en pastoreos grandes de extensiones de tierra, de suelos ácidos con bajo contenido de fósforo. O sea, estamos prácticamente describiendo toda la zona atlántica. Pues. Entonces, la conclusión que el doctor Bernardo llegó es que precisamente habían animales con mucha deficiencia, principalmente de fósforo y calcio, pues porque se hicieron exámenes de suero fisiológico y los resultados arrojaron eso. Pues. Obviamente la sintomatología estaba, en la sintomatología estaban incluidos posibles muertes por hemoparásito. Sin embargo, esto se asoció a que los animales, luego de presentar deficiencia, su sistema inmune se iba deprimiendo, y obviamente pues los hemoparásitos son, en ese caso se aprovechan ya oportunistas, digamos, cuando baja el sistema inmune, ellos también actúan más fácilmente. Pues. Entonces, terminamos coincidiendo que obviamente hay que establecer un buen manejo de vacuna, un buen manejo de pasto y principalmente un buen manejo de suplementación mineral. Esas fueron las recomendaciones que nosotros brindamos a los ganaderos en ese momento. Un poco complicado porque la situación continuó, obviamente, y de repente se escuchan algunos brotes, pues, pero nosotros como técnicos, como profesionales, vemos muchos acá, estoy viendo entre los participantes, tenemos que día a día pues, instar al ganadero a que mejore su sistema de manejo. Pues, tenemos que ayudarle en el manejo de su hato, en el manejo sanitario de su hato, para prevención principalmente, porque no podemos dejar que el ganadero esté creyendo que porque ve un pasto grande y bonito, verde, él está bien, pues que con eso su animal va a estar bien nutrido. Pues. Ahí es una de las grandes equivocaciones que hay, pues, o porque busca nada más el pasto con mayor cantidad de proteína, pues, sin saber que los suelos de la zona no son aptos para proveer lo que quizá comercialmente se venda, pues. Entonces tenemos que ser bien profesionales y tratar de ayudar a la gente con estas cosas, pues que tiene que tener suplementación mineral permanente durante todo el año, no solamente en la etapa de verano, y tratar de apoyarles con un calendario de manejo sanitario que contenga toda la prevención completa. Entonces, no me queda nada más que igual agradecer a la doctora por su apoyo con el tema, y quedamos abiertos luego para las preguntas para la doctora. Bien, muchas gracias, Martín. Antes de abrir las preguntas, les voy a solicitar, por favor, que si alguien tiene una pregunta, que le ponga la manita levantada ahí para poder habilitar el audio y que haga la pregunta. No sé si, Álvaro, ya tenés acceso al micrófono, Álvaro.
No lo ahora tiene. sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, antes que nada, efectivamente, pues, yo quiero agradecer a Escazán, a Martín Celedón, a la doctora Benavides por esta importante presentación que viene con, pues como lo comentaron, con problemas que ya tuvimos aquí en el país. Entonces yo creo que esta presentación, y agradecerle a todos los participantes de que ahora con estas, incorporándonos a estas nuevas tecnologías y hacer estos temas virtuales, pues tenemos la capacidad de conectarnos más fácil, más rápido y escuchar todas estas recomendaciones. Así es que agradecer y mandarle saludos a José Escalante, pues para que le dé, Martín. Que muchísimas gracias a ustedes, a la doctora, y nosotros vamos a tener y vamos a estar teniendo este tipo de encuentros todos los jueves a las 4 de la tarde para que tengamos presente, y vamos a intentar tener siempre temas importantes, temas de información que nos puedan ayudar en estos tiempos difíciles. Muchísimas gracias a todos y dejo a las preguntas. Bueno, y un comentario solamente, adicional a los pastos, que no solamente nuestros suelos son deficientes en un montón de minerales y es el reflejo es el reflejo de nuestro suelo, que además los pastos del trópico son de muchísimo volumen, pero de bajo valor nutritivo. Por eso es que la suplementación en nuestro sector, aquí pues en Nicaragua y en el tema de trópicos, son determinantes para poder tener una producción medio aceptable. Así que muchísimas gracias. Bien, gracias Álvaro. Álvaro es el presidente de la Junta Directiva de Faganic. Tenemos a Jackson Martínez, quien levantó la manito. Vamos a ver si él puede habilitar su micrófono para que hagamos la pregunta concreta, por favor. Adelante, Jackson. Jackson. Bien. Vamos, creo que también nos había pedido la palabra Marta Guatemala. Marta Guatemala, si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Aló. Dice que hay que está Fidel Castro, doctorado. A ver, tenemos ahí. Tenemos abierto un micrófono ahí. No logro identificar quién tiene abierto el micrófono. Marta Guatemala. Marta Guatemala, a ver su pregunta. Me escuchan. Realmente agradecida con Escazán por la invitación que nos hacen a nosotros los pequeños productores que estamos pues tratando de incursionar en este tipo de negocio. Una consulta que yo les quiero hacer, 2 años consecutivos yo he hecho exámenes del laboratorio y siempre me ha salido anaplasma en el ganado. Yo he seguido las recomendaciones que me ha dado el veterinario, pero de repente todo lo que indicó la doctora aquí son los síntomas que he tenido pues en la finca. Entonces mi consulta es, yo he hecho cada 15 días, por ejemplo, a mediados de abril se me detectó otra vez un brote de anaplasma. Cada 15 días yo he llevado pruebas al laboratorio y todavía me queda un remanente. He aplicado diferentes tratamientos y no he podido erradicar. Aparte de las muertes súbitas que tuve, decidí vender una parte del ganado que estaba sano, lo otro pues estoy tratando de levantarlo para no tener pérdida. Pero mi consulta más que todo es cómo nosotros podemos hacer los productores para
Aparte, sale más barato prevenir, dicen, que hasta ya estar en el problema. Pero básicamente mi consulta es cómo evitar este tipo de situaciones para que este ciclo no continúe en el agua. Le agradezco mucho a doña Marta la pregunta. O sea, quiero respondérsela, pero le voy a hacer una pregunta para hacer una idea adicional. Cuando le han hecho los exámenes de anaplasmosis, ¿le han dicho cuántos glóbulos rojos por campo salen positivos, salen parasitados, o solamente le han dicho sí o no? Sí, no, solo me dan el número de chapa del animal que está activo, inactivo, y a la par me le ponen anaplasma. Yo no tengo acceso a ver cuántos glóbulos sale. No le reportan porcentaje de parasitismo. No, no he tenido acceso a ese documento. Ok, y los animales que se le están enfermando con más frecuencia son ya animales adultos o animales jóvenes? La mayoría han sido animales adultos. En pocas proporciones, estamos hablando de terneros o vaquillas o terneras de reemplazo. El mayor problema lo he tenido en los adultos. Ok, ¿y su manejo de ectoparásitos es mantener los animales completamente limpios o esos cuadros de anaplasmosis le han coincidido con picos de garrapatas? Pues allá yo tengo la política que les mire o no la garrapata, yo fumigo. O sea, cuando a mí me dicen que es anaplasma por parásitos, hay veces me sorprendo porque mi manejo sanitario es cada 3 meses, rotación de productos para que no se hagan resistentes y la vacunación, desparasitación, todo el manejo es en orden, las visitas del veterinario de control de visita, aunque el ganado no esté enfermo, aunque no me toque desparasitar o visitar, yo tengo un rol de visitas con el veterinario y no me explico por qué tengo tantos problemas en el acto. ¿Está haciendo los baños cada 3 meses? O sea, ¿hace un baño cada 3 meses? No, yo hago el manejo, desparasito y vitamino cada 3 meses. La fumigación del ganado sí la hago cada 2 semanas, cada... Se dejó de escuchar a Marta, parece. Sí, doña Marta, se bloqueó el micrófono. Le preguntaba yo, estábamos hablando de que estaba haciendo sus baños más o menos cada 15 días. Doña Marta, ¿escucha? Doña Marta. Diga, ¿me escuchan? Sí, ahora sí la escucho, doña Marta. Doña Marta, y una última pregunta que me gustaría hacerle. ¿Los animales pequeños los tienen pastoreo o los tienen cerrados? Los terneros hasta los 6 meses. Hay suficientes potreros y no los mantengo estabulados. Ellos salen todos los días, van con el mozo, los pastorea, regresan a las instalaciones, beben agua y vuelven a salir. O sea, ya es un pastoreo libre, yo hago rotación de potreros y entonces el ganado está libre, yo no lo tengo encerrado. ¿Y el cuadro de anaplasmosis se le presenta todos los años en la misma época o se le presenta varias veces al año? Generalmente se me presenta antes de la entrada de invierno. Me he fijado en los meses, yo tengo entendido que es por ciclo que se da esta enfermedad y es en el ciclo antes de invierno que tengo estos problemas. Me he percatado que en la época de verano yo estoy en el corredor seco, hay bastantes problemas con las deficiencias de lluvia, entonces yo trato de mantenerles una alimentación y su suplementación mineral en medicamento inyectada, su sal común y su sal mineral. Ok, doña Marta, en el caso específico de la anaplasmosis tiene la característica de que no solamente la transmite la garrapata, sino que también la transmite la mosca que denominamos paletera y la mosca inclusive yo fumigo los corrales para moscas paleteras.
Entonces, cuando a mí me dicen que yo tengo ese tipo de problemas, no sé qué es lo que estoy haciendo mal, porque la inversión que yo hago en medicamentos y productos no me coincide con los problemas y no me están evitando los problemas Dale, ya. Ok, ya vamos a ver. Entonces, es como para darle un poquito de contexto. Entonces, la anaplasmosis se transmite tanto por garrapatas como por mosca, tanto mosca paletera como mosca de establo, e inclusive zancudos, aunque asumimos que los zancudos no pican mucho a los bovinos porque la piel es dura, pero sí existe la posibilidad. Ahora, usted me comenta que los cuadros se le están presentando cuando está saliendo o cuando en esa estación como de inicio de lluvias. Generalmente en esas estaciones es cuando más presencia de garrapatas hay en los potreros, cuando más presencia de mosca hay y cuando más presencia de zancudo hay. Entonces es muy probable que como los animales permanecen, por decirlo de alguna manera, limpios de garrapatas todo el año, cuando reciben una sola picadura, que obviamente no es una, pues pueden ser muchas, pero cuando reciben una sola picadura de una garrapata o de una mosca infectada con anaplasma, el animal inmediatamente se enferma, inmediatamente reacciona. Entonces, por eso usted tiene oleadas. Cuando yo le hablaba de estabilidad enzootica, tendríamos que darle un poquito de seguimiento al asunto y lo podemos hacer, no hay problema, pero básicamente lo que buscamos es que esos animales pequeños que están saliendo a potrero, entre el primero y sexto mes de vida, inclusive se puede extender hasta los 9, deben tener carga de garrapatas, ¿sí? Entonces, si usted está bañando cada 15 días, yo creería que la carga de garrapatas que los animales agarran no debe ser muy alta, ¿sí? O sea, por eso le digo, habría que hacer la observación y yo sé que ahorita es difícil las visitas, pero de repente en algún momento Martín no puede colaborar. Entonces, en esas visitas lo que tenemos que ver es la cantidad de garrapatas que tienen los animales, que yo creería que son muy bajitas. Si la cantidad de garrapatas que tienen los animales es muy bajito, entonces la finca entra en inestabilidad enzootica, se llama. O sea, el animal pierde la capacidad de convivir con el hemoparásito y por eso se le presentan picos. Entonces, lo que necesitaríamos hacer para empezar a implementar esa estabilidad enzootica es que esos animales entre el primero y 9º mes de vida entren en contacto permanente con garrapatas. Le digo controlados porque no se van a fundir, ¿sí? O sea, no es que se vayan a llenar, pero sí que ellos tengan de manera permanente garrapatas. Lo único es que este manejo, pues obviamente le va a dar resultados para estabilidad en 1 o 2 años, ¿sí? Porque estamos hablando de animales de 9 meses que deben empezar a acostumbrarse. Ahora, para la inestabilidad que ya tienen en este momento, una alternativa es no bañar tan seguido, sino que hacerlo de acuerdo a qué animales tienen garrapatas y qué animales no. Usted me decía, así no tengan, yo los baño. Entonces, es al contrario, hacer la revisión, si tiene, lo baña, si no tiene, no lo baña, ¿sí? O sea, si van a entrar 100 animales al corral y solamente baña 20, está perfecto, ¿sí? No hay problema. Y más bien, va a ser un baño un poco más efectivo, porque ya se va a hacer más a conciencia, ¿sí? Entonces, bañan de abajo para arriba, de atrás para adelante, tratando de que el animal quede bien empapado en todos los puntos. Entonces, por un lado eso, hay que tratar de dejarlos. Ahora, yo le hablaba del imisol. ¿Por qué no lo recomendamos nosotros de esa manera? Porque la idea no es que usted implemente un gasto en la finca, ¿sí? De repente en este momento es crítico porque está teniendo problemas de mortalidad fuertes y problemas de inestabilidad, pero usted puede implementarlo mientras logra la estabilidad con los animales pequeños. Entonces, los animales adultos, que son los que generalmente se le están enfermando, usted los puede meter en ese programa de aplicación de imisol semestral, ¿sí? Entonces, eso lo va a aplicar usted, así como me dice que lleva su control de desparasitaciones y de vitaminas. Entonces, de la misma forma, por decirle algo, estamos a 11 de junio, entonces usted pone hoy su dosis de imisol en todos sus animales adultos, 11 de junio, y calcula los 6 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, el 11 de diciembre estaría colocando la segunda dosis. Pero eso sería mientras logra que esos animales que le están naciendo entre los 0 y los 9 meses logren empezar a generar inmunidad, empezar a relacionarse con el hemoparásito.
y después de esos 9 meses, e inclusive con sus animales adultos, no mantenerlos tan limpios. Obviamente eso le va a obligar, sobre todo en los animales adultos, a una observación permanente, porque como ya tiene la inestabilidad, en cualquier momento se pueden enfermar, en cualquier momento puede haber un cuadro clínico. Entonces le obliga a hacer observación, pero es pensando que en cuestión de un año y medio, 2 años, usted logre realmente empezar a convivir, ¿sí? Porque si yo le digo que ponga el Limisol cada 6 meses y que no busque la estabilidad, pues se le convierte en un gasto adicional, ¿sí? Que pudiera evitar, que pudiera no hacer. Entonces, mi recomendación sería esa, tratar de ver realmente qué carga de garrapatas está manejando, que yo creo que en este momento es bastante nula, y empezar con los animales pequeños a que empiecen a entrar en contacto para que generen inmunidad propia, haciendo el seguimiento del caso, ¿no? Que no vaya a haber fiebres, que los animales sigan comiendo, que estén tomando agua, o sea, que mantengan la normalidad. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, entendido. Bien, gracias, doctora, gracias Marta por tu pregunta. Tenemos 3 manitos levantadas. Don Roberto Martínez, por favor, le cedo el micrófono. Don Roberto Martínez, adelante. Aló. Sí, adelante. Bien, a la doctora felicitarla, muy excelente, muy buen tema. En primer lugar, ¿verdad? Yo he sufrido en carne propia mortalidades hace 2 años aproximadamente de 475 reses. No pudiendo culpar a nadie más que la ignorancia, podría decirse así. La garrapata es uno de los problemas más agobiantes prácticamente en esta situación. Luego pudimos contactar por medio de las necropsias y todo eso, con los doctores que visitaron, inclusive gente que me envió a Faganic, muy buenos los médicos, y se necrotizaron casi todos los órganos de los animales. También se vio que había parálisis ruminal, incluso ya en los pulmones había necrosis, y ya prácticamente morían por proceso respiratorio, pero cuando llevábamos en la necropsia, hasta la parte final del cerebro, tengo fotos, videos, tengo diagnósticos, empezábamos a ver como que había prácticamente liquefacción. Entonces, al estar perdido prácticamente, porque nadie daba si era Clostridium, si era esto, al final se detectó por medio del doctor Rimbaud y por medio de los médicos que vinieron, prácticamente se hizo una hemoterapia y funcionó en una sola puesta. Y eso al final de cuentas logramos salvar de 500 reses apenas 38 animales. Pero se decía que era por la carga animal. Yo ahora, con tanta experiencia que viví, digo que un animal puede estar completamente sin comer, pero si no está enfermo, ese animal perfectamente, aunque coma no la mejor proteína del mundo, pero llega perfectamente a empezar a entrar al invierno. Y no tenía ese problema porque el ganado, a medida que iba muriéndose todo, se iba quedando la comida ya un poco seca. Porque si come paca en el verano, evidentemente no es una comida de primera. Y hay ganados que con paca manejan siempre eso. Por otro lado, la carga animal siempre la calculamos, pues, como me decía Faganic, la teoría que te manejan es que pesabas todo el ganado y lo multiplicabas por 0.08 y multiplicando eso, salíamos completos con la carga animal, estaba bien balanceada. Había mucha humedad cuando empezó todo, el ganado se vacunó antes de entrar a finca, se puso en cuarentena en los potreros y posteriormente empezamos a ver ganado cayendo, aún con condiciones corporales muy buenas, y así empezó hasta que llegué a 38 animales salvos. El problema máximo al final se detectó que el cuadro clínico con prueba era a Haemophilus somnium. Y estas vacunas de clostridiales que usted nos ofrece, en cambio yo apliqué, lo pude comprobar porque se puso y no paré con la 10 vías, con la 8 vías, con la 10 vías. Después trabajamos hasta con una de 12 vías y tampoco funcionó hasta que le pusimos 11 vías, que sí tiene estófilo y Haemophilus somnium. La verdad es que en este momento me encantaría si pudiera usted hacer una prueba, porque en ese momento pudimos constatar
nosotros con el comandador de campo y se manejaba perfectamente informado aquí en la oficina, en mi casa, pues. Entonces, veíamos que los animales los opilotes no volaban. Se quedaban y caminaban, comían carne y se morían. Y los perros y los coyotes en varias ocasiones encontramos, incluso tengo yo 2 cráneos de coyotes, se morían. Y el contagio era total. Yo considero que fueron las pilas de agua, no sé si fueron porque también tuve fasciola en la entrada de invierno y fue un problema contagioso total. La finca era una finca en donde se acopiaba ganado para exportar a Honduras. Y cuando yo empecé a tomar la finca, seguro algo estaba ya contaminado, pero fue difícilmente encontrar, pero la característica era eso, ¿no? Necropsia al abrir el novillo o al abrir la res, era una parálisis ruminal en primero cuando empezaba de abajo hacia arriba y empezaba con necrosis en casi todos los órganos. Había petecas en todo el tracto digestivo, ¿eh? Y al final, cuando llegábamos al cerebro, ahí estaba el problema. Era la lipofacción. El novillo entraba y se caía y ya no se paralizaba prácticamente. Entonces, detectaron que era hemófilo y con la vacuna 11 días yo pude resolver el problema. Yo le digo a la señora que está en la zona seca que lo pruebe. Entonces, nosotros estamos trabajando todo lo que es hacia la montaña, lo trabajo con 12 vías. Y todo lo que es ahí con 11 vías. Y si dejo garrapatas en los terneros, como usted me dice, le garantizo que un mes no los tengo vivos. Gracias. Okay. Bueno, sí le entiendo el cuadro. El Haemophilus somnus o Histophilus somnus es una bacteria normal del tracto respiratorio. No es raro que la hayan aislado, de hecho se espera que pase por ser precisamente un habitante normal del tracto respiratorio. Puede terminar en mortalidad, también es cierto, pero generalmente la mortalidad de Haemophilus o de Histophilus somnus es el Haemophilus como desencadenante y algún factor o algún agente adicional como causal de la muerte, y generalmente va asociado también a problemas de Clostridium. Me imagino que la vacuna que pusieron tenía el Haemophilus y eso hizo que el sistema inmunológico se fortaleciera y que el Haemophilus no se volviera patógeno para el cuerpo. Sin embargo, sí es importante que tengan en cuenta que el Haemophilus es un habitante normal del tracto respiratorio. Ahora, yo no le recomendé vacunación a doña Marta porque ella tiene un diagnóstico previo de anaplasmosis. Entonces, pues no es correcto que si ella me está hablando de una enfermedad específica como anaplasmosis, pues yo le diga que ponga una vacuna que no es para anaplasmosis. Entonces, por eso la recomendación fue hacia anaplasmosis. Ahora, ¿por qué el Haemophilus puede terminar en problemas de Clostridium? Porque el Haemophilus somnus es una bacteria normal del tracto alto del sistema respiratorio, pero cuando se vuelve patógena termina en neumonías. Y los pulmones de la vaca o del bovino, si ustedes ya que han tenido chance de hacer necropsias y demás, el pulmón de los bovinos es de un tamaño muy pequeño para el tamaño de la vaca. Entonces, fisiológicamente los pulmones de las vacas son deficientes para la oxigenación, ¿sí? No les es muy fácil mantener todos los órganos del cuerpo oxigenados. Y fuera de eso son lobulados. Entonces, cuando alguna bacteria alcanza los pulmones, muy fácil produce consolidación del tejido, o sea, muy fácil daña el pulmón, porque son pedacitos, o sea, no es un solo pulmón, sino es el pulmón dividido en hartos pedacitos. Entonces, no sería raro que hayan aislado Haemophilus y no sería raro que el Haemophilus haya sido un desencadenante, pero de la neumonía, ¿sí? Pero lo que seguramente terminó matando a los animales pudo haber sido el Clostridium también. ¿Por qué? Porque como el pulmón pierde la capacidad de oxigenar por la neumonía, empieza a haber problemas de anaerobiosis en músculos y en tejidos principales. Usted me decía que estaban viendo necrosis en órganos principales, y el Haemophilus generalmente no es necrótico. Entonces es muy probable que la muerte terminara siendo por Clostridium, y como usted está poniendo una vacuna que tiene bacterinas, o sea, Clostridium muertos, y está poniendo el Haemophilus, pues está poniendo una solución para el caso que usted encontró en su finca. Ahora, me llama la atención lo que me comenta de los opilotes y de los coyotes, porque cuando hay mortalidad de opilotes y de coyotes, generalmente se habla de Clostridium y se habla de anthrax. De hecho, cuando hay anthrax, los opilotes no se comen la carne. El coyote sí,
el coyote, ese no diferencia, y más si es una época donde hay dificultad de consumir o de conseguir carne de animales silvestres. Entonces, eso me termina como de decir que posiblemente estaban asociados los dos, ¿sí? O sea, todo me dice que es por ahí. Entonces, está bien que hayan hecho el manejo y obviamente qué bueno que les funcionó. Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas todavía, ya son las 6 de la tarde, vamos a evacuar. Tenemos aquí, Meneses dice, tiene levantada la mano, tal vez puede habilitar su micrófono, por favor. Muy buenas tardes, ¿aló? Sí, se le escucha. Buenas tardes. Mire, ¿por qué? Bueno, buenas tardes, disculpen a la doctora y a todos los participantes. ¿Por qué no ustedes ofrecen pues también la vacuna para anafilaxis? Supongo que he escuchado que la tiene disponible, no sé por qué no la ofrece. Disculpe, Meneses, la primera parte no sé si entendió la pregunta, doctora. No se escucha bien, se escucha como entrecortado. Sobre lo de la vacunación, de la vacuna de anaplasmosis, mi pregunta era que por qué no la ofrecen en Nicaragua, que por qué no la traen a Nicaragua, la vacuna de anaplasma. Mire, hay una vacuna que se desarrolló primero en Australia, después se trató de Latinoamérica, bueno, de volver Latinoamérica en Cuba, y después se estuvo llevando para Brasil, Colombia. Es una vacuna que se hizo para anaplasma y para babesia, incluía anaplasma marginale, que es la que generalmente se presenta en los bovinos, e incluía babesia bovis y babesia bigémina. Sin embargo, yo les decía que la vacuna contra anaplasma o que anaplasma y babesia son muy malos para generar inmunidad a largo plazo. Y eso mismo le pasó a la vacuna. Entonces, aunque la vacuna se desarrolló y se intentó comercializar en varios lugares, exigía la aplicación de dosis varias veces, ¿sí? O sea, tocaba poner la vacuna contra anaplasma y babesia dependiendo de la zona geográfica y dependiendo de la presentación del cuadro, había que repetirla cada 3 o cada 4 meses. Y entonces esas aplicaciones tan frecuentes hacían que como que el ganadero no lo viera práctico, ¿sí? Entonces fue un proyecto que se descartó. Entonces es muy probable que por eso la vacuna no haya llegado a Nicaragua, porque como fue un proyecto que se descartó, entonces yo tengo conocimiento que se hicieron estudios en Colombia, se hicieron estudios en Brasil, y la limitante que tuvo fue esa, la cantidad de dosis, o sea, que tocaba estarla repitiendo. Entonces creo que por eso no logró llegar. Y en este momento creo que hay un laboratorio en Colombia que todavía la vende, y me atrevería a decir que no de manera comercial, sino como por encargo. O sea, si ya como ganadería yo decido implementar la vacunación, el laboratorio me hace el favor de fabricarla. Se ha llegado a esos extremos porque nosotros en Colombia ya tenemos áreas de resistencia fuerte a organofosforados, a amidinas, inclusive a ivermectinas, a cipermetrinas, a piretroides, perdón. Y entonces hay épocas del año cuando son los picos de garrapatas que definitivamente no se puede hacer control. Entonces los animales tienen cargas muy altas y obviamente terminan con problemas de hemoparásitos por las cargas altas de garrapatas. Entonces, por eso es más por encargo que porque realmente la vacuna está disponible de manera comercial. No sé si con eso queda la pregunta resuelta. No, está bien, muy bien, gracias. Buenas tardes. Ok, y nomás aprovechando que se me olvidó hacerle el comentario en la pregunta anterior, yo les decía que los animales entre los 0 y los 9 meses deben agarrar garrapatas para que empiecen a convivir con el hemoparásito. El hecho de que agarren garrapatas no significa que engarrapaten, ¿sí? Por eso les decía, debe haber observación y seguimiento, porque lo que buscamos es que haya estabilidad. Es mucho más fácil decirles, agarre el imisol y póngalo cada 6 meses, y comercialmente pues obviamente se va a generar un ingreso para el laboratorio, pero nuestra responsabilidad no es esa. Nuestra responsabilidad es que ustedes realmente hagan los manejos de manera adecuada. Lo mismo, yo les estoy comentando, tengo problemas de resistencia en Colombia graves
ivermectinas, de piretroides, de organofosforados y de amidinas. Y si nosotros seguimos haciendo un manejo de baños en esa presión tan fuerte, ¿sí? O sea, cada 15 días, hay fincas donde bañan cada 8 días, van a empezar los productos a no funcionar, ¿sí? Porque además, con mucha frecuencia encuentra uno que no utilizan las cantidades adecuadas para bañar el animal, o a veces inclusive las preparaciones no las hacen bien. Entonces podemos terminar en problemas de resistencia. Entonces en este momento el manejo de los ectoparásitos realmente se está tratando de implementar que sea un manejo estratégico, un manejo controlado, para tratar de que en los lugares donde los productos todavía funcionan, sigan funcionando. Y por eso es que hablamos de estabilidad enzootica en hemoparásitos. Bien, muchas gracias, doctora. Que tenemos ya, son las 6:05, tenemos la última pregunta de Franklin Martínez, quien tiene levantada su mano ahí. Franklin nos hace la pregunta. Sí, buenas tardes. Agradecerle pues, a Faganig, a Escazán y a la doctora por la presentación. Con el tema de la anaplasmosis, hablaba la doctora de los posibles vectores que pueden causar esta patología. Pero me queda en la mente, en el caso del vampiro, ¿se puede comportar como un vector de anaplasmosis también cuando muerde al ganado? El murciélago no se considera un vector porque no es común, pero si de casualidad el vampiro mordió un animal positivo y después muerde un animal negativo, el vampiro vehiculiza el anaplasma del animal positivo al animal negativo, ¿sí? O sea, funciona como vehículo, por eso no se considera un vector, pero sí cabe la posibilidad de que si hay ese juego, sí puede ser un transmisor de la anaplasmosis. En el caso del anaplasma específicamente, por ejemplo, las agujas también son vehículos, o sea, cuando utilizamos una aguja con varios animales, las agujas son vehículos de anaplasma. Cuando hacemos castraciones, por ejemplo, y utilizamos la misma cuchilla para varios animales, esa cuchilla es un vehiculizador de anaplasma. En las palpaciones rectales, cuando a veces hay sangrado porque son mucosas sensibles y uno utiliza el mismo guante con otro animal, ese guante también es un vehiculizador de anaplasmosis, ¿sí? Pero son físicos, ¿sí? Son mecánicos. Entonces, por eso no se le llama vector al murciélago, pero sí la puede transmitir, o sea, sí la puede llevar de un animal a otro. Okay, muchas gracias. Excelente, excelente, doctora. Bueno, no veo más manitos levantadas, entonces suponiendo que no hay más preguntas. Y quisiera finalizar pues agradeciendo a todos los participantes por el tiempo invertido en excelente información que nos ha dado la doctora. De igual manera pues agradecer a Martín Celedón, nuestro contacto aquí de Escazán en Nicaragua, del Laboratorios MSD, y felicitar y agradecer a la doctora Benavides por tan importante charla que nos ha dado la tarde de hoy. Así de que gracias a todos, creo de que estamos cerrando la charla y ¿Me escuchan? Sí, a ver, Marta, adelante. Una última pregunta. Si yo quisiera entrar a un programa de inseminación, porque he tenido también problemas de preñez, ¿cuánto tiempo es recomendable que yo espere para decir el hato está libre de anaplasmosis? ¿Tendría que hacer un examen de laboratorio nuevamente para confirmar si el hato ya está limpio? ¿A qué cantidad de animales le tengo que hacer el muestreo? ¿O me recomienda hacérselo a todas las vacas que están en producción? Doña Marta, si usted va a hacer ese examen, tiene que solicitar que le den porcentaje de parasitemia, porque anaplasma y babesia son endémicos, ¿sí? Entonces, cabe la posibilidad de que usted no tenga cuadros clínicos y todos los animales estén positivos. Entonces, ese no es un condicionante para entrar en el programa de inseminación. Sin embargo, pues sí hay que tenerlo en cuenta por lo que usted ha tenido problemas de mortalidad y obviamente si se le muere una vaca inseminada, pues es una pérdida adicional. Entonces, si quiere hacer la evaluación de todos los animales, debe pedir parasitemia, ¿sí? O sea, no solamente que le digan es positivo anaplasma, sino que el laboratorio le diga cuántos glóbulos rojos por campo salen positivos, salen con anaplasmosis. Eso nos ayuda a tomar decisiones.
Y, entonces lo recomendable sería hacérselo a todo el hato, o solo al que tengo en producción, al que va a entrar en el programa de inseminación. Yo lo haría únicamente con el que está en producción por costos y porque al final ese es el que va a entrar en el proceso del programa de inseminación. Pero pida parasitemia, porque solamente positivo o negativo no nos permite saber realmente cómo la enfermedad se está comportando dentro de la finca. Como le digo, pueden salir todos los animales positivos y ninguno está enfermo, ¿sí? Ninguno tiene fiebre, ninguno está anémico, ninguno tiene ningún problema. Entonces, por eso hay que pedir parasitemia para poder saber. Y yo me atrevería a decir que cabe la posibilidad de que usted no pueda erradicar anaplasmosis de la finca, precisamente porque lo transmiten muchas cosas, ¿sí? Entonces la mosca, el zancudo, el mosca de establo, mosca paletera, la garrapata, la misma aguja. Entonces es muy difícil que hablemos de erradicación, por eso hablamos, vuelve y juega, de convivencia, ¿sí? De lograr esa estabilidad en zootecnia. Está bien, gracias. Muchas gracias. Sí, señora. Bien, entonces, de nuevo, doctora, muchas gracias por su charla, excelente, y a todos los amigos, estén pendientes para la charla del próximo jueves, estamos por definirla. Creo que tal vez César nos puede decir más o menos por dónde vamos a venir. César, si ya para terminar, ¿quieres hacer algún comentario sobre el tema? Sí, muchas gracias por todos los participantes. Muchas gracias a la doctora. Excelente tema y buen manejo del mismo tema. Yo quisiera también que los participantes nos dijeran algún tema de importancia para ellos, ¿verdad? Para nosotros programar esa charla, buscar el experto en el tema y así complacer pues a todos los participantes. Tal vez por medio del chat nos pueden decir los temas más importantes que ellos consideren para nosotros programar las próximas charlas. Gracias. Bueno, dentro de los temas que nos habían solicitado en la charla anterior estaba un tema sobre el manejo del ternero para obtener terneros de calidad, pues, o sea, y creo que ese pudiera ser uno de los temas que pudiera estar en agenda. De todos modos, nosotros estaríamos confirmando en los próximos días cuál es el tema, y si, como dice César, nos pudieran escribir ahorita al chat alguna propuesta que ustedes consideren pertinente, también la podemos considerar. De nuevo, las 6:12, nos pasamos un poquito, empieza a llover, y agradecemos a todos por su participación. Así es que muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la oportunidad y buena tarde para todos.